participación. Amigos televidentes, vamos a continuar con las entrevistas. Está con nosotros Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito del trabajo en la Asamblea, de la conformación de las comisiones y de lo que corresponde en este momento. Bienvenida, asambleísta, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Usted pertenece a la Comisión de Participación Ciudadana. Allí se vinieron ya tramitando algunos procesos de fiscalización, diríamos, o de seguimiento a algunos temas, y uno de ellos es el del sector eléctrico, del que se ha dicho será fiscalizado a propósito de los cortes de energía. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, un saludo a la audiencia, gracias por el espacio. Sí, formo parte en esta ocasión de la Comisión de Participación, Transparencia y Control Social, una comisión que además venía de la mano trabajando varios temas alrededor de diferentes problemáticas. Fue una comisión que se movilizó a lo largo del país, por ejemplo, pudo visitar el problema vial de la Amazonía, estuvieron presentes en el socavón de Sucumbíos, es decir, es una comisión que además, justamente por sus características de participación ciudadana, puede llegar a los diferentes sectores del país. Esto no exime a los legisladores y legisladoras cualquiera de hacer procesos de fiscalización por su cuenta. No es solamente la comisión de fiscalización. No es solamente la comisión de fiscalización. Yo puedo hacer un pedido de información mañana. Corre los 10 días para que me respondan y una vez recibo la respuesta, si no ha sido satisfactoria, en fin, puedo llamar a mi comisión, al funcionario que he investigado, en fin, y hacer una sesión con el funcionario. O sea, no hay ningún problema. De hecho, puedo hacerlo incluso en otras comisiones. Hay un reglamento de comisiones que rigen la Asamblea Nacional que nos permite a los 137, incluido el presidente de la Asamblea, estar en cualquier comisión con voz, pero sin voto y con voto únicamente a la que pertenecemos. En el caso del ministro de Energía, ¿ya fue convocado a la comisión? Sí, así es. En algún momento se mostró la intención del gobierno central de generar un proyecto fotovoltaico en el Aromo. Y eso fue parte de un proceso de fiscalización también, donde se demostraba que técnicamente no era viable, que había un objetivo para esa zona puntualmente y que se debía cumplir. El ministro estuvo en la Comisión de Participación y allí incluso se le hicieron preguntas de acuerdo a lo que reposa en actas y a lo que se puede revisar en redes sociales sobre el manejo de la reserva, porque pues es una reserva que estaba pensada justamente para evitar lo que ahora estamos viviendo. Pero en este momento, en el foco de la atención de la Asamblea Nacional y de la fiscalización está precisamente la situación del sector eléctrico. Sí. ¿Quién encaminaría este tema en un posible juicio político al ministro? Tiene que ser la Comisión de Fiscalización. Puede ser cualquier legislador. Que llega un pedido de juicio político a la Comisión de Fiscalización, sí, pero el juicio político es como el final del círculo, ¿no? El principio es yo, legislador, legisladora, hago un pedido de información al ministerio, al ministro actual, en fin, recibo una respuesta, pido una comparecencia, ¿no es cierto?, completo la información que me hace falta y avanzo en esa investigación. Llamo funcionarios, llamo sindicatos, llamo lo que esté vinculado en el tema, llamo a las cámaras de comercio porque han sido las primeras en denunciar las pérdidas económicas, ¿no es cierto? Es decir, llamamos a todos los sectores, generamos un proceso de fiscalización y de ahí determinamos que en efecto hay un responsable político, que en este caso sería el ministro, si es que la decisión es esa. Con todo lo que hemos visto, ¿sería inminente un juicio contra el ministro de Energía? No solo sería necesario, sino además me parece que marcaría un precedente. Pero por supuesto que no basta únicamente con una votación de la Revolución Ciudadana. Tiene que venir de la mano también con la voluntad política del resto de bancadas. Pero me parece que el país merece una respuesta además alrededor de cualquier reforma legal que se necesite. Y el presidente electo ha dicho que mandará en uno de los proyectos económicos urgentes algo en materia exclusivamente energética. Sin embargo, vemos que ayer entre gallos y medianoche se entrega y se concesiona, se privatizan sectores eléctricos, que era aparentemente la intención, ¿no? Desbaratar el sector para que la concesión o la privatización reduzca costos y mientras tanto pagamos la factura todos y todas. Desde la señora de la tienda que 2 horas no tiene su refrigeradora, ¿no es cierto?, conectada a la electricidad, como las grandes empresas que entiendo están perdiendo grandes cantidades de dinero. Nos queda claro con la intención del gobierno que era privatizar el sector. Porque lo que hacen es eso, concesionar, que es una privatización sin reglas claras. Una cosa es, por ejemplo, cuando se habla de vialidad, que hay reglas claras alrededor de esta vía es competencia de, pero vamos a hacer un trabajo en conjunto, porque no nos alcanza el tiempo, porque no tenemos recursos, en fin, que es lo que pasa un poco con las concesionarias a empresas como Panavial. No es únicamente la empresa privada, también es lo público tomando decisiones. Aquí es una concesión a ojos cerrados de un sector que ha sido tan mermado que al día de hoy nos pasa no solo factura con los apagones, sino además
con falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas y una serie de cosas más que le acaban costando mucho más al Estado de lo que deberían si es que se hubieran dado mantenimiento a tiempo. Ahora, son temas que irán saliendo en el camino, que irán fluyendo, las propuestas que ha hecho el presidente en la campaña electoral, de las leyes que se necesitan para sacar adelante al Ecuador en temas económicos, seguridad, salud, etcétera. Esto podría romper este acuerdo que se ha formado, por lo menos hasta este momento, entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el gobierno. No, yo más bien prefiero llamarle, no acuerdo, sino mayoría, porque no es un cogobierno con Daniel Noboa, ni es un cheque en blanco para respaldar todo aquello que venga de su iniciativa, no porque esté mal, sino porque tenemos planteamientos claros. La vicepresidenta electa del gobierno ha dicho que hay que privatizar la salud y la educación. Nosotros vamos a defender siempre salud pública y educación pública. Entonces, allí seguramente tendremos diferencias. ¿Y ahí se romperá me parece más bien que han quedado claras cuáles son las diferencias, ¿no? Y el Partido Social Cristiano lo ha dicho siempre, no me corresponde a mí ser vocera de ese partido, y el propio ADN lo ha dicho también, es decir, ellos tienen planteamientos y posturas alrededor de sus propias propuestas de campaña. ¿Y cuáles son las prioridades de la Revolución Ciudadana? Las prioridades nuestras, que no solo lo anunciamos en campaña, sino también fue parte de los diálogos, tienen que ver con lo que nuestra candidata presidenta lo decía con claridad: lo urgente, lo emergente y lo permanente. Lo urgente, la seguridad. En este momento también es lo urgente la crisis del sector eléctrico, lo urgente abastecer de medicamentos, lo urgente recuperar la infraestructura educativa, trabajar alrededor de ingreso de los jóvenes a la universidad, lo urgente. Lo emergente, el fenómeno del niño. Tenemos en nuestras manos, en los próximos días deberá ser tratado la ley de riesgos, que estaba por analizarse antes de la muerte cruzada. Y se viene además, y con la posibilidad de volcanes activos a nuestro alrededor, es necesario además el fortalecimiento del sistema de riesgos. Además, nosotros como gobierno podemos dar alternativas e iniciativas, y eso es una cosa importante cuando lo fuimos y tuvimos experiencia, ¿no? Y lo permanente, que tiene que ver con la recuperación de la política pública social, que toma un poco más de tiempo. Pero son temas que vienen de la mano de voluntad política, es decir, declarar en emergencia el sistema de seguridad, el sector de la seguridad, no es únicamente hacerlo para agilitar la contratación, sino recomponer el Frente Coordinador de Seguridad, habilitar de nuevo el Ministerio de Justicia, porque esto, si hacemos una retrospectiva, empieza cuando se elimina el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tenía en sus obligaciones la competencia de la rehabilitación social. Viene esto y las cárceles se quedan sin un manejo establecido del gobierno. Es decir, hay una serie de cosas ahí que se pueden recuperar, que van a tomar tiempo, pero que fundamentalmente requieren voluntad política. Ahora, usted ha dicho que estas son las prioridades. ¿Dónde queda el tema de las amnistías y de los juicios políticos? ¿No está dentro de las prioridades de la Revolución Ciudadana? En el cumplimiento del procedimiento parlamentario. Las declaraciones de Paula Cabezas, que las recogí en sus redes sociales íntegras, dicen que en efecto la comisión recibió ese proceso una vez que el CAL lo calificó. Es decir, hubo una presentación del proceso, pasa la revisión de la unidad de técnica legislativa, llega al CAL y el CAL designa a la comisión correspondiente, que en este caso fue la de garantías. Y tiene que evacuarse conforme el procedimiento parlamentario. Llámese Ricardo Patiño, Juan Pérez o María López. El procedimiento parlamentario así lo exige, como otras comisiones que tienen en sus manos diferentes tipos de leyes. Pero dentro de las prioridades, esa era mi consulta. Es parte del procedimiento parlamentario y la comisión tiene que darle cumplimiento. ¿Los juicios políticos? Hay 6 juicios políticos en carpeta, es decir, 6 juicios políticos presentados con un problema de un tema jurídico, porque los denunciantes ya no son legisladores. Ya no están los ponentes. No, los denunciantes. Los interpelantes se deciden después. Ya. Los denunciantes ya no están. Entonces hay que evacuar jurídicamente, en respeto del procedimiento parlamentario, de la ley y demás, qué pasa con esos procesos que ya no tienen denunciantes. O en el caso del CNE, por ejemplo, viene un año preelectoral. El CNE deberá convocar elecciones en febrero y se convierte en la autoridad máxima hasta pasar las elecciones. No se puede. No podría, digamos, no estoy diciendo que el CNE no haya tenido errores, por supuesto, el voto en el exterior, por ejemplo, pero hay que cumplir con lo que dice la ley respecto a la llamada a elecciones, y esto tendrá que ser en febrero del año próximo. ¿Y en el caso del presidente de la República, del presidente saliente, digo? Hay allí un tema jurídico que igual tiene que desmenuzarse de mejor manera. Es decir, la comisión pasó de la comisión, estaba en el pleno. Tendría que tratarlo el pleno nuevamente. Así es. El procedimiento parlamentario es factible porque se suspendió la sesión. No es que la sesión estaba clausurada, sino estaba suspendida. Sesión suspendida se puede volver a reactivar. Pero jurídicamente entiendo que hay ahí también un trasfondo, no por los interpelantes, porque una de las interpelantes sigue siendo legisladora, el otro interpelante ya no lo es, sino por los tiempos de la salida del presidente del gobierno.
A mi criterio particular, y también entiendo que es un criterio de mi bancada, Guillermo Lasso, que le ha hecho tanto daño al país, no debería irse sin nada, al menos una sanción política que deje un precedente o que siente un precedente, y que tiene que también venir de la mano, no solo con esta siempre redundante lucha contra la corrupción, sino con tomar decisiones en serio. Veremos si es que la decisión es votar el juicio político en los próximos días, cuál va a ser la postura de otras bancadas que siempre se dicen luchar contra la corrupción y tienen en sus manos la posibilidad de votar. ¿Ustedes impulsarán o impulsarían a que se concrete este juicio oficial? Sí, es que además es necesario que se sienta un precedente, insisto. Este juicio político del presidente de la República no fue un capricho de un sector, fue la decisión y la respuesta a un proceso de fiscalización donde las empresas públicas estuvieron vinculadas en un posible delito de peculado. Es decir, es una cuestión muy fuerte. De allí la señora fiscal tiene que responder por qué no ha continuado con las investigaciones, por qué no siguen, por qué no se han hecho allanamientos, por qué Danilo Carrera se mueve tan libre. O sea, la fiscal también está dentro de la agenda. No, pero me refiero a que la responsabilidad política que está en nuestras manos tiene que avanzar. Y no puede ser igual a la responsabilidad jurídica y demás que tiene la señora fiscal y no ha avanzado en este caso, ¿no? Ahora, con el acuerdo o con la mayoría, como dice usted, conformada por Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el movimiento de gobierno, construye una de las que se consolidó, o más bien, que se planteó como una de las principales fuerzas políticas en estas últimas elecciones, quedó fuera. Pero ellos han planteado o están planteando en este momento una propuesta de enmienda constitucional para avanzar en el tema de la extradición. Dicen que con ello se va a lograr precisamente combatir a las mafias y lo que estamos viendo en este momento. ¿Ustedes apoyarían esta iniciativa? Me suena bastante parecido a la propuesta de la consulta popular que perdió en las urnas en ese tema. La extradición no es únicamente detener un determinado sospechoso, culpable o lo que fuere y sacarlo del país. Hay un proceso de contraparte al país donde tendría que ir. Por ejemplo, se detiene aquí a alguien que cometió un delito en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no está procesado. ¿A dónde lo vamos a mandar? O sea, lo lógico sería, en efecto, identificar a todos aquellos que han cometido un delito de cualquier índole y poderlos reubicar, en fin, sería lo ideal. Pero el proceso no es únicamente la voluntad del país donde está determinado, procesado o sospechoso. O sea, usted dice que es inejecutable. No digo que es inejecutable, sino que hay parámetros legales que tienen que ver con lo que nuestro país tiene en su reglamentación y lo que los países que recibirían al extraditado tienen en su legislatura. Esto no es únicamente una cosa de ida, sino es una cosa de ida y vuelta. No es tan sencillo como únicamente una enmienda. Y me parece que los debates alrededor de ese tema en la consulta fueron muy claros. El país tiene parámetros y el país que recibiría también. Y me parece que sí es necesario, pero hay que empezar por lo mínimo, que es pacificar las cárceles. Que las cárceles vuelvan a tener las divisiones y se respeten, que los pabellones tengan su tratamiento adecuado, es decir, por supuesto que cualquier herramienta es necesaria, pero no hay que venderle a la ciudadanía en medio de esta incertidumbre en que vivimos, alternativas o recetas mágicas cuando la solución es clara: pacificar las cárceles, generar empleo de nuevo, que la delincuencia deje de ser una oportunidad laboral, porque lamentablemente eso está pasando en ciertos sectores del país, recomponer los frentes de seguridad e invertir, que la policía se defienda, tenga cómo hacerlo. Y me parece que eso es lo urgente y lo primordial. Las demás iniciativas que vengan de la mano, por supuesto. En la Comisión de Justicia, por ejemplo, quedó pendiente una reformatoria a la Ley de Extinción de Dominio, ¿no? Que eran unas reformas presentadas por la señora fiscal. En su momento, incluso el sector de Pachacutic no estuvo de acuerdo, ¿no? Y eso quedó pendiente para tratarse, las reformas. Son temas y herramientas jurídicas, pero la decisión final y la voluntad política viene de la mano del presidente. Una ley es una hoja de ruta, pero no es la decisión final ni la solución mágica a los temas. Es parte de la solución al problema. Bueno, hay muchos temas que tratarlos a propósito del trabajo de la Asamblea. Gracias por acompañarnos, Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, en este espacio. Vamos a hacer una pausa entre Dama Noticias. Ya volvemos con más. No se vayan.